La participación de la clase trabajadora venezolana contra la guerra económica, a nuestro entender, tuvo un papel muy importante, porque precisamente la política que lleva adelante y que llevará el próximo año el presidente Obrero Nicolás Maduro es una política de protección al salario, es una política de protección a la estabilidad de los trabajadores y es una política de protección a la seguridad social de la familia venezolana. Porque la lucha contra la especulación, la lucha contra la usura, lo que precisamente tiene como fondo fundamental es mayor equidad, mayor igualdad y sobre todo que lo que es el dios del neoliberalismo, que es la máxima ganancia, sin tener en cuenta el bien común, no sea así. La revolución bolivariana, el bien común, el bien de la sociedad, tal como lo dice el artículo 25 de la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, es precisamente que el proceso social del trabajo es una actividad de toda la sociedad donde crea la riqueza social que tiene que revertirse en favor no de minorías, sino de la absoluta mayoría de la sociedad venezolana. Ahora, Orlando, esta ofensiva sería imposible sin las propias denuncias de los trabajadores. Y a eso creo que se refería Erika cuando pregunta cómo nos estamos organizando, porque hemos visto, bueno, cómo se reacomodan las piezas, ¿no? Uno va por los centros comerciales y ve muchos anaqueles vacíos, ve muchos papeles que dice yo no he comprado el Arcadivi y por eso no bajo los precios. O, bueno, si no quiere no lo compre aquí. Y te dicen ese tipo de cosas, pero sabemos también que dentro, solamente de los comercios, sino de grandes empresas, los propios trabajadores han sido pues quienes han denunciado cuando se sacan camiones enteros full de mercancía en las noches, de las zonas industriales, por ejemplo, pasó en Guarenas hace poco, se llevan las mercancías al mercado de coche. Es decir, ¿cómo están ustedes articulando toda esa fuerza y todo ese movimiento para que eso dé los frutos que se quieren? Es decir, que el que está robando al pueblo, como se ha dicho, deje de hacerlo, además porque es una relación de ganar-ganar. Cuando vemos, yo voy caminando por Sabana Grande más temprano, veo una gran cantidad de gente pues con su bolsita, comprando ropa, comprando... Y además en las tiendas, bueno, saliendo de la mercancía. Eso es lo que se quiere, ¿no? Pero en términos del respeto, ¿cómo están manejando ustedes a esa fuerza laboral que sabe lo que pasa dentro de las empresas y que es vital para que esta ofensiva se mantenga? Sí, efectivamente, tal como tú lo señalas, el papel de los trabajadores desde su propio centro de trabajo, precisamente estando directamente ligados a los centros productivos o a los centros de distribución, es mantener una permanente Contraloría Social para llevarle el pulso, digamos, a la actividad económica. Es decir, por ejemplo, cuando los empresarios digan o dicen, como han dicho, que no hay materia prima, los trabajadores saben que, por ejemplo, los almacenes de materia prima están llenos. Cuando digan que, por ejemplo, no hay productos terminados, no hay productos elaborados, los trabajadores saben que hay productos elaborados y terminados. Cuando los trabajadores saben cuál es la ruta de distribución de los productos, estarán atentos para que esos productos, como tú dices, no sean desviados. Entonces, ese papel contralor de la clase trabajadora venezolana siempre ha estado presente desde que el presidente obrero Nicolás Maduro llamó al combate contra la guerra económica. Pero para el 2014, tal como ustedes lo señalan, debe profundizarse. Igualmente, el papel de articulación que hemos tenido con el INDEPAVI, es decir, ya de fiscalización ya de los productos terminados, tiene que también profundizarse. Nosotros tenemos aproximadamente en todo el país cerca de 2.500 trabajadores ya formalmente entrenados, formalmente juramentados y comprometidos en este aspecto. Pero otro aspecto fundamental para el 2014 va a ser la participación protagónica, directa, democrática de los trabajadores en la gestión económica, porque precisamente de eso se trata. Se trata de que el extraordinario triunfo del pasado 8 de diciembre demostró que las fuerzas transformadoras del chavismo tienen una gran fortaleza y que el nivel de conciencia del pueblo venezolano, digamos, es fundamental. Eso fue lo que produjo, a mi modo de ver, esa extraordinaria victoria. Basado en esa fuerza, la clase trabajadora entonces tiene que empezar a jugar un papel mucho más fundamental en todo lo que es no solamente la producción, sino la distribución, el control de, digamos, el aparato productivo. Y en ese sentido nos estamos preparando, estamos próximos a dar un debate finales de diciembre, comienzo del próximo año, para en ese sentido llevar propuestas, adelantarle propuestas al presidente obrero en relación a esa participación ya más directa en la gestión económica. Bueno, el gobierno bolivariano está fiel a su condición obrerista, solucionando conflictos laborales con todos los trabajadores. Vamos
a escuchar, por ejemplo, a José Luis Hernández, presidente de SUTIS, quien nos cuenta, por ejemplo, cómo se resolvió en el estado Bolívar. Los económicos logrados con la Corporación Venezolana de Guayana pusieron fin al conflicto en la productora del acero, cuya nómina sobrepasa los 13.000 empleados. Beneficios como caja de ahorro y utilidades ya fueron honrados. Y es que a partir del día de hoy se estaría depositando la diferencia de 120 días de salario integral correspondiente al cálculo de las vacaciones, dejando pendiente el pago de la fracción, que es otra diferencia que sería honrada para el mes de enero. Y queremos decirle al país, los trabajadores siempre estamos con el pueblo y nuestro reto ahora es decirle a nuestro presidente Nicolás Maduro que tenemos que acabar con la mafia de la cabilla y garantizarle al pueblo de Venezuela una cabilla a un precio único. Bien, veíamos lo que reportaba Globovisión, Sí. para que, bueno, no digan que nada más nosotros damos este tipo de informaciones, pero hay situaciones muy difíciles en muchos sectores muy diversos, si me permite la expresión. La Corporación Venezolana de Guayana es uno de esos sectores justamente, ¿no? Se ha tratado de parar varias veces, de hecho, en este último trimestre del año, y el gobierno ha ido, ha negociado, se ha llegado a acuerdos. ¿Cómo los factores que buscan desestabilizar esta patria utilizan o pretenden utilizar a la clase obrera para sus fines? Sí, siempre ha sido, digamos, una política de la derecha tratar de basarse en la fuerza de los trabajadores para enfrentar el gobierno revolucionario. Lo intentaron cuando el presidente Chávez, pero nunca lograron hacerlo. Después del intento fallido, por supuesto, del golpe de abril, donde por primera vez se vio una alianza contra natura. Los patronos, los representantes de los trabajadores, la CTV, y el gobierno de turno, es decir, actuando, digamos, contra el pueblo. Eso no fue aceptado por los trabajadores y a partir de esa enseñanza es importante sacar algunas lecciones. Por ejemplo, este conflicto de Sidor tenía más de un mes y el presidente obrero Nicolás Maduro había hecho reiteradas llamadas a que ese conflicto cesara, porque no es ni siquiera un conflicto que atenta contra los intereses de los propios trabajadores de Sidor, es contra el país, Claro. porque precisamente Sidor es productor de productos básicos, valga la redundancia, como es por ejemplo la cabilla para la misión Vivienda Venezuela. Entonces, yo creo que en este momento es necesario un salto cualitativo de la clase trabajadora, es decir, seguir pidiendo y defendiendo sus reivindicaciones. Nosotros toda la vida hemos sido luchadores en defensa de la reivindicación y derechos de los trabajadores, pero ahora se necesita una visión de conjunto Claro. que supere los propios intereses del sector, que sea una visión integral de nación, de patria, porque ahorita la contradicción capital-trabajo fue superada por la contradicción patria-nación, patria-imperio. Ahorita, por ejemplo, esta revolución que permanentemente es asediada por el imperio necesita ahora más que nunca la unidad fundamental, férrea, del pueblo venezolano en primer término y particularmente la unidad revolucionaria de los trabajadores. Entonces nosotros, sin dejar de pedir y luchar por nuestras reivindicaciones, tenemos que poner en primer término los intereses de la patria y después los intereses particulares de cualquier sector de los trabajadores. El Plan de la Patria, bueno, justamente plantea esto, ¿no? Las potencialidades de Venezuela al servicio del pueblo venezolano. Los alcaldes lo van a llevar a los municipios, la Asamblea Nacional lo va a debatir con la gente. La Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas, ¿cómo se lo plantea ese debate que además tiene que ser vivo y diario, ¿no? Bueno, tú has tocado un punto fundamental. Es importante recordarle a los trabajadores, a la clase trabajadora venezolana, que ahorita poseemos 3 documentos básicos fundamentales, que fue el legado del presidente Chávez, el legado donde él participó con alma, corazón, cerebro, donde fue parte activa. La primera de ellas, la síntesis del proceso constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por cierto, hoy se cumple un año más de la promulgación, que fue en el año 1999, ¿no? Exactamente. Fíjate tú que ese es como, digamos, la línea estratégica Sí. de lo que es la concepción de nuestra patria y su desarrollo futuro. Pero tienes entonces el Plan de la Patria, el cual tú señalas, que lo que hace es desarrollar de manera creativa, poner en funcionamiento todas las potencialidades que están en la Constitución ya, que fue una idea primigenia del propio presidente Chávez. Y después está la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, porque es un desarrollo desde el punto de vista de lo que es el concepto nuevo del proceso social del trabajo, que tiene al trabajo como un hecho social fundamental, donde toda la sociedad produce la riqueza social en beneficio de toda la sociedad, distinto al concepto neoliberal, que era que el trabajo era un hecho mercantil y era un hecho que producía beneficios
a una minoría. Claro. Esta nueva visión, que es una visión revolucionaria, de vanguardia de la nueva ley del trabajo, entonces, digamos, tiene ahí 3 elementos: Constitución de la República Bolivariana, Plan de la Patria y Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, para que los trabajadores la leamos, la investiguemos, la discutamos, porque digamos es la nueva forma en que el trabajo, la cultura del trabajo está regresando a nuestra patria, porque hoy la crisis mundial del trabajo no es una crisis del trabajo, es la cultura del trabajo, porque hoy el capitalismo fundamenta su desarrollo en el aspecto especulativo, en la usura, y cada día produce menos bienes reales. Entonces es un problema más que todo de servicio. Entonces, precisamente con esos elementos que nos dio el presidente Chávez, que continúa el presidente obrero Nicolás Maduro, con esos 3 documentos fundamentales, es regresar a la cultura del trabajo, el nuevo proceso social del trabajo, con la clase trabajadora jugando un papel de vanguardia.